¿Qué requisitos de equipo necesito para usar el 1200, para usar el TIA Portal? Debemos tener en cuenta algunas cosas, algunos criterios. Mira acá, ¿no? Normalmente, pues, la computadora se compone básicamente, o los criterios, pues, vamos a hablar de nosotros de procesador. Esto es un punto importante, ¿no? Aún no empezamos con el curso, pero creo que ellos son puntos importantes que nosotros podemos tener en cuenta. La memoria, y también vamos a hablar de un tema de disco. Quizás pueda haber otros puntos, pero es algo importante. Mira, entonces procesador, existen muchas marcas en lo que son procesador, ¿no? Existen muchas marcas. Entonces las clásicas, las que se escuchan mucho son las Intel y las AMD. Con eso no quiero decirte con cuál, pero son básicamente como que las más conocidas o los Ryzen que están saliendo, ¿no? Entonces, mira, ve, si hablamos de características mínimas, ¿ok? Mínimas de computadoras, y luego podemos hablar de las características ideales también que puede ser. Pero tú básicamente, si vas a trabajar con el TIA Portal, puedes irte a Google, ves TIA Portal y ahí también te da algunas características con las que debes trabajar. Sin embargo, te puede decir una cosa, pero no significa que podamos trabajar con algo menos. Mira, por ejemplo, con procesador, en mi recomendación, yo te diría que lo mínimo, si hablamos de Intel, te estés con una Core i3. O sea, sería como que mínimos. Ojo, estamos hablando de mínimos. Si tienes pues una mejor, una posibilidad de inversión, pues yo sí te diría con una i7, ¿no? Te diría con una i7. Sería pues mucho mejor. O si no, puedes optar por un punto intermedio que puede ser la Core i5. Pero yo sé pues que aquí depende de muchos alumnos, pues dependemos de muchas circunstancias, ¿no? Entonces, lo mínimo para poder trabajar con esto pues sería una Core i3, ¿sí? Una Core i3. Core i3, hablamos de Intel, ¿ok? En tema de las memorias, por ejemplo, lo mínimo también sería unas 4 GB de RAM, gigabyte, ¿no? Gigabyte de RAM, sería como que lo mínimo. Ahora, existen, pues he visto alumnos que tienen hasta 32 GB de RAM, ¿no? Entonces yo te diría que con 8 podrías mejor, ¿no? Y una memoria tú le puedes agregar una memoria. Si tienes una computadora de escritorio, pues le puedes agregar esa memoria adicional. No cuestan mucho, no cuestan mucho. O si tienes laptops, entonces depende ahí la ranura, dame la campaña completa, entonces tú puedes agregar, depende del lacto, ¿no? Aquí en la parte de atrás lo desarman y ahí le puedes agregar tú una lacto, una memoria adicional. Entonces puedes tener aquí, por ejemplo, una de 8, o si puedes una de 16 sería mejor, ¿sí? Hay que tener en cuenta. Y cuando hablo de disco, aquí hablamos de dos tipos de disco, ¿ya? De disco duro le voy a llamar rígido, y de disco duro el sólido, ¿ok? Entonces, ojo, el rígido normalmente lo utilizamos para almacenar la información, ¿no? Para almacenar. Te digo, almacenar es guardar la información, ¿no? Entonces, normalmente, pues vienen acá con 256 gigas, ¿sí? 256 gigabytes, o algunos pues de 2 teras, 4 teras, 8 teras, ¿no? Lo vamos a poner aquí 2 teras. 2 teras, ¿ok? Ese es el rígido para almacenar la información. ¿Y sabes por qué te digo esto? Porque yo tenía esta capacidad y tenía hace un tiempito una Core i5, porque aparte de esto también hablamos de generaciones. Hablamos de generaciones, tercera generación, cuarta generación. Te digo, tenía una computadora del 2012, una laptop, recientemente, ¿no? Y yo le puse el rígido y ya se me hacía como que un poquito lento. Entonces, para mejorar, ¿qué es lo que hice? Migrar de Core i3 a Core i5, pues es como que es lo más costoso, digamos, es lo que más te cuesta. Pero de una 4 GB migrar a una 32, y depende si la máquina lo puedes llevar, no sé, si es que no conoce mucho al que vende, te lo puede cambiar todo eso. Esto de acá no es tan caro, esto de acá no es tan caro realmente. Por menos de $50, una económica, o por menos de $100 te puedes migrar para tener una mejor memoria. Ahora, aparte de lo que hice cuando yo tuve mi laptop, así, demoraba muchísimo. Yo apagaba mi laptop, encendía y me demoraba muchísimo. Mucho me demoraba. Entonces lo que hice, le puse un disco sólido. Un disco sólido. ¿De cuánto? Me parece que la mínima que te venden es de 240 gigabytes. Ojo, y el disco sólido es especialmente para el arranque. Aquí le pongo, para el arranque. Para el arranque. O sea, ¿qué significa para el arranque? Para que arranque tu Windows, ¿no? Entonces, básicamente ahí puede estar instalado el Windows, ¿no? Puede estar instalado el Windows con lo que vamos a trabajar, ¿sí? Ahí debería estar instalado. Entonces, ¿qué es lo que hice? Mira, yo tuve mi laptop, te cuento esta experiencia, tuve mi laptop,
tenía la Core i5 de tercera generación, es lo que tuve hace unos años. Y esa de tercera generación, pues te hablo de que eran del 2012, tenía aquí un espacio para una lectora. Es probable que tú también quizás lo tengas. Entonces, esa lectora que tiene ahí, la lectora de discos, lo que hice es lo saqué la lectora de discos, pues obviamente hoy en día casi ya no lo utilizamos. Y en lugar de esa, puse justo esto, ¿no? Puse un disco sólido de 240 GB. Y en ese disco sólido, ¿qué hacía? Pues ahí el arranque del Windows. Y es suficiente, porque algunos puedes poner acá, o la persona que te va a vender, obviamente por querer venderte más, te va a decir, no, mejor ponte uno de 1 TB que tiene mayor capacidad. Entonces, ¿yo qué te diría? En mi recomendación, ojo, es mi recomendación, lo que te diría es, pues, básicamente, si tú quieres tener capacidad de almacenamiento con el disco rígido. Almacenamiento con el disco rígido, y aquí le puedes dar 2 teras o a más. ¿Sí? Estamos hablando dentro de la computadora. ¿Sí? Pero para el Windows sí le pongas un disco sólido. Por lo menos uno de 240 GB, porque eso te va a ayudar a que tu máquina pues acelere el arranque, tenga mayores prestaciones. Eso de acá. 240 GB te va a acelerar el arranque y aquí tú almacenas. Ojo, tú también puedes decir, ingeniero, pero yo quiero tener más. Entonces, otra opción, te presento seguramente lo conoces, el disco duro externo, ¿no? Entonces, puedes comprar también un disco duro externo, pues si te cuesta, no sé, uno de 2 teras, que tampoco está tan caro, ¿no? Y ahí pues puedes tener un disco duro externo. Particularmente, te cuento, no me gusta pues estar con mi lacto acá y tener un disco duro aquí conectado siempre. Particularmente no me gusta. Sin embargo, por diferentes opciones, por ejemplo, a veces cuando tengo máquinas virtual o tengo muchas cosas, pues se requiere, y cuando mi disco pues ya se llena. Entonces, aquí te presento algunas opciones para que tengas. Entonces, tú decides, mira, un pequeño resumen. Si tú tienes posibilidades económicas, pues te diría acá, ¿no? Bueno, aquí la Core i7, 32 de RAM y un disco pues de 2 teras, y especialmente con un disco sólido, ¿no? Con disco sólido. Especialmente con disco sólido. O sea, hoy en día las de última generación ya vienen con el disco sólido. Ya viene. Pero si tenemos quizás una computadora que ya está hace unos añitos, por ejemplo, la mínima que para poder utilizar acá el TIA Portal es una Core i3, 4 GB, pero aquí tú puedes hacer un cambio, ¿no? Puedes saltarte aquí a 8 o a 32. Esto de acá, una memoria, como te digo, no es tan caro. Yo te recomendaría esto y un disco sólido también. No, un disco sólido acá. Aquí dale, ponle un disco sólido. Haz este cambio, haz esta inversión, te va a ayudar. Si ahorita, porque ya en los siguientes videos viene la instalación de TIA Portal y algunos tienen problemas con eso o porque demora mucho. Entonces, haz estos cambios antes de poder hacer esa instalación. ¿Para qué? Para que en el disco sólido ya acelere el arranque y vas a ver que tu máquina vuela mucho. Entonces, algunos puntos importantes que quería compartirte antes de poder empezar ya con el programa. Nos vemos en el siguiente video.